Hola chicos, mi nombre es Frank y hoy vamos a analizar otro caso horrible con ustedes, el caso de Shannon Christian y Christopher Newsom, el trágico final de dos estudiantes universitarios. ¿Alguna vez han escuchado el dicho de que la duda es similar a la muerte? En nuestra historia de hoy, esto adquiere un significado literal, ya que la negligente demora de los oficiales de policía costó las vidas de dos jóvenes. Durante los posteriores procedimientos legales, se afirmó repetidamente que los oficiales siguieron el protocolo y esperaron 24 horas desde el momento del informe de persona desaparecida. Sin embargo, fue durante estas horas críticas que la pareja sufrió un trágico final bajo extrema crueldad. El caso de Shannon Christian y Christopher Newsom es citado como uno de los más notorios y brutales en la historia de los Estados Unidos. Sacudió a la nación dos veces, primero en 2007 cuando ocurrieron los crímenes, y más tarde en 2011 cuando las sentencias impuestas a los miembros de la pandilla fueron impugnadas y apeladas. Esta complicada batalla legal llevó a la promulgación de dos leyes. Estas leyes restringen a los abogados y acusados de presentar a las víctimas de manera negativa y abolieron el requisito de que el veredicto unánime de un jurado sea aprobado por un juez. En este desgarrador relato, hubo dos víctimas inocentes y 5 criminales despiadados, siendo el motivo del acto atroz un simple robo. Adentrémonos en los detalles de esta tragedia, reconstruyamos la cronología de esos eventos horribles, entendamos el papel de cada participante y exploremos si esta tragedia podría haberse evitado y las jóvenes vidas haber sido salvadas. ¿Quiénes eran Shannon Christian y Christopher Newsom? Christopher Newsom Jr., comúnmente conocido como Chris, nació el 21 de septiembre de 1983 en Knoxville, Tennessee, hijo de Mary y Hugh Newsom, en una familia grande y amorosa. Siendo el hijo menor, era adorado por su familia. Chris era atlético en su juventud, destacándose especialmente en el béisbol durante sus años escolares. Su entrenador creía que tenía un futuro brillante en el deporte, pero una grave lesión y un largo proceso de recuperación terminaron con su prometedora carrera atlética. Aún así, Chris era un hombre de muchos talentos, era un excelente artista. Chris tenía un conjunto diverso de habilidades, tocaba la guitarra, poseía habilidades en carpintería y tenía un buen entendimiento de automóviles y motocicletas. En su juventud, soñaba con ser mecánico. Sin embargo, su pasión por la carpintería prevaleció sobre este sueño. Después de la escuela secundaria, se inscribió en la prestigiosa Universidad de Tennessee, donde fue un estudiante diligente y se ubicó entre los mejores de su clase. Shannon Gaale Christian nació el 29 de abril de 1985 en Nacogdoches, Texas, siendo la menor de dos hijos de Dana y Gary Christian. Creció junto a su hermano mayor Chase, con quien compartía un vínculo cercano y afectuoso. Dana había luchado contra la infertilidad en su juventud, y el nacimiento de sus dos hijos se consideró milagroso. En 1997, la familia Christian se trasladó a Knoxville, Tennessee, donde los niños asistieron a escuelas locales y los padres comenzaron un pequeño pero rentable negocio familiar. Dana realizaba sesiones de psicoterapia individual en casa. Shannon, que compartía el interés de su madre por la psicología, era extrovertida y de buen corazón. Después de la escuela secundaria, siguió una carrera en sociología. En la Universidad de Tennessee, Shannon trabajaba a tiempo parcial para ahorrar para su sueño de comprar un coche. Sus padres y su hermano la ayudaron a hacer realidad este sueño en su 21º cumpleaños al contribuir para la compra de un Toyota 4Runner plateado. Fue en el campus universitario en 2006 donde Christopher y Shannon se conocieron a través de amigos en común. En ese momento, ella tenía solo 21 años y él estaba a punto de cumplir 23. Fue amor a primera vista, y la pareja se volvió inseparable en cuestión de un mes. Chris presentó a Shannon a sus padres, expresando su deseo de pasar su futuro con ella. Shannon correspondió presentando a Chris a su familia, que lo recibió con calidez. En octubre de 2006, se llevó a cabo una significativa cena familiar con la presencia de ambos padres y hermanos. Las conversaciones giraron en torno a los profundos sentimientos de la joven pareja y sus planes de casarse después de graduarse de la universidad. Todos estaban felices y llenos de esperanza para el futuro, sin saber nada de la tragedia que pronto afectaría a sus familias. El 6 de enero de 2007, Shannon Christian y Christopher Newsom desaparecieron camino a una fiesta. Habían sido invitados a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ese sábado, Shannon fue a un salón de belleza para prepararse para la celebración. Estacionó su auto en un garaje subterráneo cercano donde habían planeado encontrarse. Sin embargo, Chris se retrasó, lo que provocó una pequeña discusión entre ellos porque estaban llegando tarde al evento. Sus amigos se preocuparon cada vez más cuando Shannon y Chris no aparecieron en la fiesta. Conocidos por su responsabilidad, era algo inusual que faltaran a un evento sin avisar a nadie. Los intentos de comunicarse con ellos por teléfono fueron infructuosos. En su desesperación, la mejor amiga de Shannon llamó repetidamente a la madre de Shannon hasta tarde en la noche para verificar si todo estaba bien, pero no recibió respuesta. A la mañana siguiente, Dana, la madre de Shannon, se dio cuenta de que su hija no había regresado a casa. Inicialmente, no estaba muy preocupada, asumiendo que Shannon podría haberse quedado en casa de Chris después de la fiesta. Además, Shannon tenía un turno de trabajo el domingo, por lo que era plausible que hubiera ido directamente a trabajar desde la casa de Chris. Sin embargo, la preocupación de Dana creció.
Cuando notó varias llamadas perdidas de un número desconocido alrededor de medianoche y devolvió la llamada, escuchó la voz de un amigo de Shannon informándole que Shannon y Chris no habían aparecido en la fiesta de cumpleaños y eran inlocalizables. Esto infundió miedo en Dana, sintiendo que algo terrible podría haberle sucedido a su hija y a su novio. Ni Shannon ni Chris contestaban sus teléfonos, y los padres de Chris también estaban sorprendidos, creyendo que él estaba quedándose en casa de Shannon. La ansiedad aumentó cuando se descubrió que Shannon tampoco había ido a trabajar. Los padres preocupados contactaron inmediatamente a la policía, pero la respuesta fue poco entusiasta. El oficial sugirió que la pareja simplemente podría haber buscado algo de tiempo a solas y perdido la noción del tiempo. También siguieron el protocolo que establece que un adulto se considera desaparecido solo después de 24 horas sin contacto. Sin embargo, para Shannon y Chris, esas 24 horas eran críticas. Sin querer esperar, los padres y amigos de la joven pareja comenzaron su propia búsqueda. Contactaron a todos los que conocían, visitaron hospitales, distribuyeron volantes con sus fotos y crearon grupos en redes sociales. Apelando por cualquier información sobre los estudiantes desaparecidos, a pesar de sus esfuerzos, no surgió información útil. La última vez que se vio a Shannon fue en el salón de belleza que visitó el sábado, según la estilista que la atendió. Shannon solo habló sobre la próxima fiesta y no tenía planes de detenerse en ningún otro lugar en el camino. Ocurrió un descubrimiento espantoso a lo largo de las vías del tren. No fue hasta el lunes, 8 de enero, que la policía finalmente comenzó su búsqueda de la joven pareja desaparecida, Shannon Christian y Christopher Nussen. Para este momento, gracias a los esfuerzos de sus padres y amigos, casi toda la ciudad estaba al tanto de su desaparición. El día anterior, el domingo, hubo rumores sobre un descubrimiento horroroso cerca de las vías del tren, pero no se disponía de información concreta. Un trabajador ferroviario inspeccionando las vías en su área asignada tropezó con lo que parecían ser restos humanos gravemente dañados en la ladera junto a las vías. El cuerpo estaba en un estado horrendo con múltiples lesiones y había sido rociado con un líquido inflamable en un intento por quemarlo. La policía que respondió a la escena acordonó el área y realizó un examen minucioso. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna pista o indicio significativo después de tomar las fotografías necesarias. Los restos fueron enviados a la morgue para una autopsia que determinara la causa de la muerte e intentara la identificación. Aunque estaba claro que los daños extensos y los efectos del incendio harían esto difícil, los expertos forenses determinaron que el cuerpo pertenecía a un joven que había sufrido una muerte brutal. La víctima presentaba múltiples lesiones infligidas mientras estaba viva, indicando un asalto prolongado y severo. Casi todos sus dientes habían sido golpeados o dañados por los golpes. Había sido disparado 3 veces, 2 veces en la espalda y un último disparo fatal en la cabeza. Además, se encontraron rastros de fluido seminal de al menos 3 hombres diferentes en su cuerpo, junto con lágrimas distintivas que sugieren repetidos asaltos violentos. Cuando la policía verificó los informes recientes de jóvenes desaparecidos, Christopher no coincidía con la descripción en cuanto a edad, altura y complexión. Los oficiales contactaron a sus padres y solicitaron muestras de ADN para confirmación. Sin embargo, se recomienda firmemente no hacer identificación personal en la morgue, ya que los restos quemados apenas se parecían a rasgos humanos. Lamentablemente, el análisis de ADN confirmó que el cuerpo pertenecía al estudiante desaparecido, Nome. La búsqueda de Shannon continuó a pesar de las angustiosas noticias sobre Christopher. Los padres de Shannon aún se aferraban a la esperanza de que su hija estuviera viva, posiblemente retenida en algún lugar. Su teléfono móvil fue localizado por última vez el día que la pareja desapareció en uno de los vecindarios más problemáticos de Knoxville, un lugar que no habrían visitado por elección propia. Esto indicaba que probablemente los llevaron allí en contra de su voluntad, y Shannon podría seguir retenida en la zona. En un callejón apartado de este vecindario, encontraron abandonado el Toyota 4Runner de Shannon en un estado terrible. Dana y Gary Christian apenas reconocieron el auto de su hija. Estaba sucio, rayado, con los faros rotos y las llantas desinfladas. Todos los objetos personales de Shannon habían desaparecido del auto, que estaba lleno de colillas de cigarrillos, y los asientos estaban rasgados y manchados. El asiento del conductor estaba muy hacia atrás, lo que sugería que un hombre adulto grande fue el último en conducirlo. Se encontró un sobre arrugado con la dirección 2316 Chipman Street en el suelo entre los asientos, probablemente dejado caer por el perpetrador. Un testigo local informó haber visto a 4 hombres afroamericanos conduciendo el SUV. En esa tarde de sábado, un vehículo distintivo en la zona llamó la atención debido a huellas dactilares en un sobre. Esto condujo a la policía a Lamus Davidson, previamente condenado por delitos graves, cuya residencia estaba ubicada en una zona industrial cerca de un terreno baldío. No había testigos presentes, y al no recibir respuesta al tocar la puerta y ofrecerse a rendirse, la policía forzó la entrada a la residencia con la esperanza de encontrar a Shannon con vida. Dentro de la casa, descubrieron el bolso de Shannon, un juguete de peluche de su automóvil, así como los auriculares y gorra de béisbol de Christopher. También encontraron un cuchillo con rastros de sangre, fragmentos de ropa de mujer rasgada y ensangrentada, y el cuerpo sin vida de Shannon en el sistema de desechos de la casa escondido bajo sábanas sucias. Estaba atada en posición fetal y envuelta en 5 bolsas de basura.
Los expertos determinaron más tarde que probablemente falleció en las primeras horas del lunes, 8 de enero. Este trágico descubrimiento sugirió que si la policía hubiera comenzado su búsqueda inmediatamente después del informe de persona desaparecida en lugar de esperar 24 horas, Shannon podría haber sido salvada de un estado horrible de sufrimiento. La condición del cuerpo de Shannon Christian fue impactante incluso para los expertos forenses experimentados, ya que no había una sola área intacta en ella. Estaba cubierta de pies a cabeza con moretones, abrasiones, cortes y quemaduras de cigarrillos. Las numerosas lágrimas y lesiones en su área genital, así como en su cavidad oral y garganta, indicaban que había sido sometida a múltiples agresiones por varios hombres. Shannon sufrió una grave lesión en la cabeza y sangrado interno en el área abdominal, probablemente resultado de una patada. Además, los despiadados agresores infligieron varias heridas penetrantes, aunque no mortales, en ella y apagaron docenas de cigarrillos en su piel en un intento brutal de destruir evidencia de ADN en su cuerpo. Los perpetradores la rociaron con lejía doméstica, prestando especial atención a las heridas sangrantes y su área genital. También la obligaron a ingerir lejía. Después de estos actos tortuosos, Shannon, aún con vida, fue envuelta en 5 bolsas de basura y luego empujada por un conducto de basura doméstico, cubierta con sábanas y trapos. Lentamente se asfixió y desangró hasta la muerte, atrapada sin poder escapar ni pedir ayuda. Los 5 despiadados perpetradores, Lamarius Davidson, en cuya casa se encontró el cuerpo mutilado de Shannon Christian y pertenencias personales del difunto Christopher Newsom, fue declarado inmediatamente fugitivo. La policía también localizó a otro sospechoso, Eric Boyd, cuyas huellas se encontraron en la escena del crimen. Boyd fue arrestado el 11 de enero sin resistencia y accedió a cooperar con la investigación, afirmando que no iría a prisión por crímenes que no cometió. Boyd reveló que Davidson estaba escondido en una casa vacía que estaba en venta y lo condujo personalmente a la ubicación. Davidson, desprevenido ante este giro de los acontecimientos, fue tomado por sorpresa y no ofreció resistencia. Es notable que al momento de su arresto, Davidson llevaba puestas zapatillas que habían pertenecido al estudiante fallecido. Durante los interrogatorios, Davidson trató de minimizar su participación, presentándose como una víctima. Afirmó que la pareja había llegado a su casa buscando comprar sustancias prohibidas pero se vieron envueltos en un conflicto con sus conocidos. Davidson insistió en que se fue para evitar involucrarse y que los actos brutales posteriores ocurrieron en su ausencia. Más adelante en los interrogatorios se descubrió que otras 3 personas estaban implicadas en el caso: el amigo de Davidson, George Thomas, su medio hermano, Lalvis Cabbins, y una mujer de 18 años llamada Vanessa Lynn Coleman. Una vez que los 5 sospechosos estaban bajo custodia, fueron colocados en celdas separadas e interrogados individualmente. Cada uno trató de desviar la culpa hacia los demás, revelando involuntariamente detalles del crimen atroz. Sus relatos fragmentados ayudaron a reconstruir la cronología de los eventos y el papel de cada perpetrador en el acto brutal. La línea de tiempo de eventos trágicos muestra que Lamarius Davidson, quien había sido puesto en libertad condicional apenas unos meses antes de estos eventos, estaba desesperado por dinero. Él estuvo involucrado en la venta de sustancias prohibidas y necesitaba urgentemente un vehículo para entregarlas a sus clientes. Davidson decidió robar un coche de un estacionamiento subterráneo conocido por la falta de cámaras de vigilancia y se dirigió allí con su cómplice. Desafortunadamente, en ese momento, los estudiantes Shannon y Christopher estaban en el estacionamiento, discutiendo por el retraso de Chris. Los criminales, decidiendo no dejar testigos, obligaron a la pareja a subir al maletero de un coche a punta de pistola. La pareja fue llevada a la casa de Davidson donde fueron brutalmente golpeados y agredidos repetidamente. Después de medianoche, Christopher, descalzo y desnudo, fue nuevamente forzado al maletero y llevado a las vías del tren. Se le ordenó caminar sobre las piedras antes de ser disparado 2 veces en la espalda. Su tormento terminó con un disparo final en la cabeza. Su cuerpo fue luego rociado con un líquido inflamable y prendido fuego con la esperanza de destruir cualquier evidencia que pudiera llevar a los perpetradores. Después de haber tratado con Nome, los criminales regresaron a la casa donde Shannon permanecía atada. Ella sufrió una crueldad horrorosa al día siguiente, dejándola sin ninguna zona indemne en su cuerpo. Los sádicos concluyeron su tortura arrojándole lejía y metiéndola, aún viva, en bolsas de basura de plástico donde se asfixió lentamente. El momento exacto en que la joven Vanessa Coleman se unió al grupo no estaba claro. Durante los interrogatorios, afirmó ser ella misma una rehén, participando en la tortura por temor a su vida. Sin embargo, Boyd indicó que Coleman era la novia de Davidson y participó voluntariamente en los eventos, incluso tomando algunas joyas y el teléfono móvil de Shannon. Además, se encontró un diario en la casa de Vanessa que contenía sus descripciones de los horrores en la casa de su novio, a los que ella se refirió como una aventura emocionante. Durante los juicios iniciales y las sentencias, se estableció que Lamarius Davidson, nacido en 1981, era el líder del grupo criminal y el principal instigador de los actos brutales contra las víctimas inocentes. Davidson intentó desviar la culpa y minimizar su papel en las atrocidades, tratando de atribuir la responsabilidad a los difuntos mismos. Davidson afirmó que la pareja fue a su casa para comprar sustancias prohibidas y luego sugirió participar en una intimidad áspera con él y sus amigos, una situación
Dijo que se descontroló notablemente. Los abogados de los acusados aprovecharon esta versión, intentando manchar las reputaciones de los fallecidos en la corte. Los padres de las víctimas expresaron más tarde una inmensa angustia emocional por estas afirmaciones. Sin embargo, Davidson fue encontrado culpable de 40 cargos, incluyendo asalto, secuestro, robo y terminación de vida particularmente cruel y premeditada, entre otros. El jurado decidió por unanimidad que Davidson merecía la pena de muerte por sus actos atroces. Lemaricus Davidson, nacido en 1981, enfrentó la pena de muerte por su papel en la tortura, los asaltos y la participación en la terminación de vidas. Sin embargo, fue finalmente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. George Thomas, nacido en 1983, recibió una condena similar de cadena perpetua por su participación en los mismos crímenes, sin posibilidad de liberación. Eric Boyd, considerando su cooperación con la investigación y ayuda para capturar a Davidson, fue condenado a 18 años de prisión. Los familiares de ambas víctimas encontraron esta sentencia escandalosamente indulgente. En cuanto a Vanessa Coleman, nacida en 1988, la única participante femenina en las atrocidades, la investigación demostró su implicación en la tortura, los asaltos y en el trágico fin de Shannon. Fue condenada a 53 años de prisión. Mientras los criminales cumplían sus condenas y Davidson esperaba su ejecución, el caso tomó un giro inesperado. El juez presidente renunció, admitiendo una dependencia a sustancias. Se cuestionó su capacidad para llevar a cabo juicios, y sus veredictos de los últimos 2 años fueron anulados. Esto condujo a nuevos juicios, incluyendo el caso de Christian y Nome. Un nuevo juez programó audiencias para los 5 individuos involucrados en el trágico fin del estudiante. Después de los nuevos juicios, la condena de Davidson quedó sin cambios, pena de muerte. Thins continuó cumpliendo su condena de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Thomas, sin embargo, recibió una condena de por vida con posibilidad de libertad condicional después de 51 años. La condena de Vanessa Coleman se redujo de 53 años originales a 35 años. Su apelación en 2014 fue rechazada, y se le negó la libertad condicional en 2017. En 2020, la Junta de Libertad Condicional decidió que permanecería encarcelada al menos hasta abril de 2032. La situación de Eric Boyd cambió de manera más dramática. Originalmente recibió una condena relativamente corta por cooperar con la investigación, pero luego se probó su participación en los asaltos y el trágico final de ambas víctimas. Su nuevo juicio resultó en una condena de por vida sin posibilidad de libertad condicional, con su cómplice Thomas testificando en su contra y revelando detalles previamente desconocidos sobre el papel de Boyd. Por su testimonio, Thomas, que inicialmente tenía posibilidad de libertad condicional después de 51 años, vio reducida su condena en un 15% sujeta a buen comportamiento. Los intentos de Boyd de apelar su nueva condena fueron infructuosos. Él actualmente está cumpliendo su condena en el complejo correccional del condado de Bledo. Davidson permanece en la institución de máxima seguridad Riverbend, esperando la ejecución de su condena a muerte. La reacción pública y el impacto del caso, como se mencionó anteriormente, fueron significativos. El juicio recibió una cobertura extensa en la prensa y llevó a la promulgación de 2 leyes. La primera ley tenía como objetivo proteger a las víctimas de difamación y de intentos de atribuirles la culpa, retratándolas de manera negativa. Esto fue en respuesta a la estrategia de defensa del acusado y sus abogados, quienes falsamente etiquetaron a los estudiantes como consumidores de drogas y buscadores de emociones en un vecindario problemático, causando un inmenso dolor y sufrimiento a las familias de las víctimas. La segunda ley eliminó la necesidad de la firma de un juez en el veredicto unánime de un jurado. Si hubiera estado vigente durante este caso, podría haber evitado la necesidad de nuevos juicios y revisiones de condena. La casa en el 2316 de la calle Chipman, que se convirtió en una cámara de tortura para la joven pareja, fue demolida en el otoño de 2008. Se erigió un memorial en el sitio en honor a Shannon Christian y Christopher Newsom. En memoria de Christian, se estableció un torneo de golf y una fundación de caridad cristiana para apoyar a víctimas de violencia. De manera similar, se creó una fundación con el nombre de Newsom, organizando torneos de béisbol conmemorativos anuales en el Parque Olds y otorgando una beca con el nombre del estudiante fallecido y exjugador de béisbol. Es importante señalar que, a pesar de la indignación pública y la atención generalizada, los medios inicialmente tergiversaron los detalles del caso, ya sea accidentalmente o intencionalmente. Muchos creyeron que las variaciones en la cobertura y la tardía atención estaban influenciadas por motivos raciales, dado que las víctimas eran blancas y los perpetradores, afroamericanos. Sin embargo, el jefe de la Asociación de Escritores y Editores de Crímenes señaló: "No puedo afirmar con confianza que este caso habría recibido más atención si 5 criminales blancos hubieran sido acusados de cometer atrocidades similares contra 2 individuos negros". Además, el jefe de policía de Knoxville afirmó que no había evidencia que sugiriera que estos crímenes fueron cometidos por animosidad racial.